Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy y estoy AQU como siempre para contarles las últimas novedades, los chismes jugosos y por supuesto, lo último sobre el mundo de las celebridades, especialmente de aquellos a los que tanto queremos y seguimos, y esta vez tenemos un tema. Uf. De esos que nos dejan con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Ya lo lee usted en el título y su copyright que muchos de ustedes NAQ esperando saber todo, absolutamente todo, sobre esta noticia que ha estado dando la vuelta al mundo y que ha dejado a miles de fans con el alma en un hilo. La ruptura definitiva, definitiva, de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Ay, no puedo creerlo. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque hoy vamos a desmenuzar todo, los rumores, las más menos sales que nadie quiso ver, los detalles que podrían haber llevado a esta separación superíndice 3N y por supuesto, vamos a analizar las posibles causas y consecuencias de este quiebre que nos tiene a todos en vilo. Rense porque vamos a hablar con información superíndice 3N, pero también copyright N con mucha emoción superíndice 3N, porque, seamos honestos, todos amamos a esta pareja. Antes de empezar de lleno y como siempre, quiero agradecerles a todos por estar AQU, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Y si eres nuevo por AQU, bienvenido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo, y por supuesto, darnos mucho amor con un buen like. Eso nos ayuda un monto superíndice 3N. Ahora sin preúmbulos, asoe vamos al chisme, Todo comenzó superíndice 3 hace unos días con rumores que se filtraron desde diferentes fuentes, algunas cercanas a la pareja y otras, digamos, especulativas. Pero la verdad, cuando el ruo suena, es porque piedras trae, ¿verdad? Estos rumores hablaban de distanciamiento, de crisis, de desacuerdos y lo impactante, de una posible ruptura. Al principio, como suele ocurrir, nadie quería creerlo. CU superíndice 3 era posible. Ande y Kerem, la pareja perfecta de Love is in the air, la pareja son más menos separados. Imposible. Pero las redes sociales, ese lugar donde nada se escapa, empezaron a revelar más menos pistas, más menos sales que vistas en retrospectiva, podrían haber estado desde hace tiempo. Uno de los primeros indicios fue la falta de interacción superíndice 3N entre ellos en las redes sociales. ¿Recuerdan cuando solían dedicarse mensajes cariu más menos osos, comentarios, likes a cada foto? Pues bien, esa frecuencia, ese coqueteo virtual, empezó superíndice 3 a disminuir de manera notable. Si bien es cierto que las parejas a veces necesitan su espacio y no tienen que estar constantemente publicando en redes, en este caso, la ausencia fue notoria, sobre todo teniendo en cuenta la costumbre que tenían. La gente comenzó superíndice 3 a especular, a preguntarse, a buscar respuestas. ¿Q copyright pasa? ¿Esto n bien? ¿Por Q copyright no se ven juntos? Eran las preguntas frecuentes. Otro detalle importante fue la falta de apariciones públicas juntos. Antes Ande y Kerem eran inseparables, asistúan a eventos, a fiestas, se les veía paseando, disfrutando de su tiempo libre. De repente desaparecieron de la escena pública. Y cuando digo desaparecieron, es literal. Ya no se les veo juntos en ninguna parte, ni siquiera por casualidad. Esto alimenta superíndice 3 a UNMU, los rumores y las sospechas. ¿Recuerdan las entrevistas? Antes, cuando se les preguntaba sobre su relación superíndice 3N, se mostraban felices, enamorados, se dedicaban a halagos, hablaban de planes a futuro. Sin embargo, las últimas entrevistas, si es que hubo alguna, fueron escuetas, evasivas. Las respuestas eran cortas, generales, sin entrar en detalles. Evidentemente algo estaba pasando. La confirmación superíndice 3N oficial, aunque esperada, llegó superíndice 3 como un balde de agua fría. Medios turcos con fuentes muy confiables empezaron a publicar la noticia, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La información superíndice 3N se propagó superíndice 3RU, pidamente por todo el mundo. Las redes sociales explotaron. Los fans devastados expresaron su tristeza, su sorpresa, su incredulidad. ¿Pero por Q copyright? CU les fueron las razones de de esta separación superíndice 3N. Q copyright fue lo que llevó superíndice 3 a Ande y Kerem a tomar esta decisión superíndice 3N. Esa es la pregunta del millón superíndice 3N.
Y como siempre hay muchas teorías, muchos rumores, muchas especulaciones. Una de las teorías recurrentes es la incompatibilidad de horarios y proyectos profesionales. Ambos son actores muy exitosos con carreras en ascenso. Kerem, sabemos, ha estado involucrado en diversos proyectos, tanto en Turquía como fuera. Hande, por su parte, también Copyright N ha estado muy ocupada, con grabaciones, promociones, eventos. La distancia física, los viajes, la falta de tiempo, podrían haber desgastado la relación superíndice 3N. Es algo que lamentablemente sucede en el mundo de las celebridades con frecuencia. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la presión superíndice 3N medio tica. Ser una pareja tan popular, tan seguida por los medios y los fans, implica una gran presión superíndice 3N. Cada paso, cada movimiento, cada palabra, es analizado, criticado, puesto bajo la lupa. Esto sin duda puede afectar la relación superíndice 3N. Las expectativas, los juicios, los comentarios malintencionados, pueden generar conflictos y tensiones. También Copyright N se habla de diferencias de personalidad. Hande y Kerem, a pesar de ser una pareja encantadora, tienen personalidades distintas. Quizás con el tiempo, estas diferencias se volvieron muy evidentes y difíciles de sobrellevar. Quizás simplemente dejaron de conectar, de sentirse atraídos, de querer lo mismo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una tercera persona. Los rumores de infidelidad siempre presentes en estos casos. Aunque no hay pruebas concretas, la especulación superíndice 3N siempre a la orden del día. Es algo que lamentablemente no podemos confirmar ni descartar, ya que es algo que solo ellos saben. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta ruptura? En primer lugar, la tristeza de los fans. Muchos seguidores que adoraban a esta pareja, estuvieron desilusionados, tristes, decepcionados. La ruptura de una pareja que admiras es algo que duele, aunque no los conozcas personalmente. En segundo lugar, el impacto en sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos grandes estrellas, pero esta ruptura, sin duda, tendrá un impacto en sus imágenes públicas. Tendrán que afrontar el entero copyright S de los medios, las preguntas superíndice 3 modas, las especulaciones. Pero como grandes profesionales que son, sabemos que sabrán sobrellevar la situación superíndice 3N. Lo importante es que tu copyright N bien, y que puedan seguir brillando. Y por último, el futuro sentimental de ambos. Copyright N Hande y Kerem ahora. ¿Volver N a encontrar el amor? ¿Empezar N una nueva relación superíndice 3N? El tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, que encuentren la felicidad, y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y ahora hablemos un poco de lo que pudo haber pasado de True SDCU Maras. Recordemos que el mundo de las novelas turcas es muy particular. Las parejas que se forman en pantalla muchas veces trascienden la ficción superíndice 3N y se convierten en romances en la vida real. El público ama ver a sus OTP juntas, y esto puede generar mucha presión superíndice 3N. ¿Se imaginan la cantidad de comentarios y mensajes que reciban? Cada foto, cada interacción superíndice 3N, era analizada al mínimo detalle. Eso sin contar las posibles interferencias de terceros, ya sea amigos, familiares, o incluso otros colegas de trabajo. Otro aspecto a considerar es la diferencia cultural. Si bien Hande y Kerem son muy conocidos y queridos en todo el mundo, recordemos que son turcos, y en Turquía, la vida pública de las celebridades es muy diferente a la de otras culturas. La privacidad es casi inexistente y los medios de comunicación superíndice 3N son implacables. Es probable que la pareja haya tenido que lidiar con una constante vigilancia, lo que a largo plazo puede resultar agotador. Y no olvidemos el factor trabajo. Ambos son actores muy demandados, y eso implica largas jornadas de grabación superíndice 3N, viajes constantes y mucho tiempo separados. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con agendas tan apretadas, es complicado, y requiere mucha comunicación superíndice 3N, confianza y compromiso. En fin, las razones de True S de la ruptura de Hande y Kerem son complejas y multifacu copyrighticas. No podemos saber a ciencia cierta copyright sucedió superíndice 3, pero lo que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N, y desearles lo mejor.
Ahora hablando de mi opinión superíndice 3n personal, creo que esta es una situación superíndice 3n que nos enseña más menos a mucho. Nos recuerda que incluso las parejas Mood S perfectas en apariencia enfrentan desafíos. Y que a veces por Mood S que nos duela, es mejor tomar caminos separados para ser felices. Mood S nos demuestra lo importante que es la privacidad y el respeto hacia las decisiones personales de cada uno. Así que resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, la ruptura definitiva de Anne Eru Rafael y Kerem Bürsin es una realidad que ha conmocionado al mundo. Las razones de True S de esta separación superíndice 3n son múltiples y por ahora, desconocidas. Lo cierto es que la falta de interacción superíndice 3n en redes, la desaparición superíndice 3n de eventos públicos juntos y los rumores constantes anunciaron lo inevitable. Ahora solo nos queda desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y esperar que ambos encuentren la felicidad que merecen. Muchas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan enterado de todo y que, sobre todo, se hayan divertido un poco con mis comentarios. Ya saben, como siempre me encanta leerlos, así que no duden en dejar sus comentarios, contarme qué copyright opinan sobre esta noticia, y si tienen alguna teoría propia. Los leo a todos. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo. Eso nos ayuda un montón superíndice 3n para seguir trayendo este tip o de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también copyright N es tu copyright N al tanto de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.